Oak Island ha estado rodeada de misterio durante generaciones, lo que le ha ganado la reputación de ser uno de los enigmas sin resolver más fascinantes que el mundo haya conocido. Desde que, según se informa, comenzó la primera búsqueda en 1795, se han llevado a cabo más de 1000 excavaciones, se han invertido más de 100 millones de dólares, e innumerables exploradores han dedicado sus vidas a descubrir lo que pueda haber debajo de la superficie de la isla. Cada nuevo descubrimiento parecía prometer una respuesta, solo para que el misterio se esfume una vez más, dejando atrás aún más preguntas que antes. Sin embargo, a pesar de más de 2 siglos de reveses, decepciones y determinación implacable, la leyenda nunca se ha desvanecido del todo, y ahora una nueva investigación extraordinaria ha vuelto a llamar la atención de personas de todo el mundo. Después de meses de arduo trabajo científico, los investigadores completaron más de 4.800 puntos de escaneo terrestre de alta resolución, recolectaron 38 muestras de núcleos profundos y analizaron cuidadosamente cada pieza de datos geológicos disponibles. Durante ese proceso, los investigadores identificaron una característica subterránea inusual a casi 180 pies debajo de la superficie. Un descubrimiento que ha reavivado la especulación sobre lo que aún puede estar escondido debajo de Oak Island. Algunas interpretaciones tempranas incluso sugirieron que si finalmente se demostraba que el elemento subterráneo estaba conectado a una cámara antigua que contenía artefactos de importancia histórica, su valor histórico potencial podría acercarse a los 105 millones de dólares. Si bien esas estimaciones siguen dependiendo totalmente de futuras excavaciones y verificaciones, la posibilidad por sí sola ha provocado un entusiasmo como ningún otro visto en los últimos años. Quizás el aspecto más notable de la investigación no fue un escaneo único o un descubrimiento aislado, sino la consistencia de la evidencia que surgió de diferentes lugares del sitio. Múltiples pozos perforados de forma independiente parecieron detectar anomalías subterráneas notablemente similares aproximadamente a la misma profundidad, lo que alentó a los investigadores a observar mucho más de cerca que antes. Las imágenes terrestres revelaron repetidamente límites simétricos que parecían difíciles de explicar únicamente a través de formaciones geológicas ordinarias, mientras que varias muestras de núcleos profundos contenían características que convencieron a los especialistas de que era necesaria otra ronda de investigación. En lugar de precipitarse hacia conclusiones dramáticas, cada resultado inesperado inspiró una cautela aún mayor y un análisis aún más detallado. Rick Lagina y su equipo entendieron que después de más de 230 años de búsquedas fallidas, la especulación por sí sola nunca sería suficiente para convencer ni a la comunidad científica ni al público. Ingenieros, geólogos, arqueólogos y especialistas independientes trabajaron juntos, examinando cada señal subterránea, cada indicación metálica y cada anomalía geológica repetidamente, para garantizar que cada interpretación se basara en evidencia científica mensurable y no en esperanza o imaginación. Cada conjunto de datos fue revisado, comparado y cuestionado desde múltiples perspectivas antes de discutir públicamente cualquier posibilidad. Su objetivo no era simplemente encontrar un tesoro, sino separar la evidencia genuina de siglos de mitos que han rodeado la isla. En el documental de Hoy, examinaremos cuidadosamente la evidencia detrás de la teoría de un posible tesoro de 105 millones de dólares. Exploraremos los hallazgos geológicos más recientes que han captado la atención mundial, y veremos por qué esta investigación se ha convertido en uno de los capítulos más seguidos de cerca en la notable historia de Oak Island. Seguiremos cada etapa del proceso científico, desde la tecnología de escaneo avanzada hasta el análisis de laboratorio, mientras nos preguntamos si estos descubrimientos realmente representan el avance con el que los investigadores han soñado durante generaciones. A lo largo del camino, también exploraremos las dudas, los desacuerdos y las preguntas sin respuesta que siguen dividiendo a los expertos. La verdad puede resultar incluso más fascinante que las leyendas que inspiraron la búsqueda hace más de 2 siglos. Antes de continuar, si te gusta explorar misterios antiguos,
búsquedas de tesoros legendarios y los últimos descubrimientos científicos, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificación para no perderte ninguna actualización. Durante los próximos minutos, verá la evidencia, los datos de mapeo subterráneo y los hallazgos científicos que han inspirado un nuevo debate sobre uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia. Ya sea que estos descubrimientos confirmen en última instancia teorías de larga data o cambien por completo todo lo que la gente creía. Saber el viaje promete ser tan convincente como el misterio mismo. Lo que se desarrolle a continuación podría desafiar décadas de suposiciones y ofrecer una perspectiva completamente nueva sobre la perdurable leyenda de Oak Island. La historia comenzó en 1795, cuando varias personas supuestamente notaron una extraña depresión en el suelo de una pequeña isla frente a la costa de Nueva Escocia. En ese momento nadie podría haber imaginado que este lugar, aparentemente ordinario, se convertiría en uno de los misterios de tesoros más antiguos del mundo, inspirando a generaciones de exploradores, historiadores, ingenieros y soñadores a buscar respuestas. Lo que al principio parecía poco más que un pozo inusual, se transformó gradualmente en el centro de una fascinación internacional que ha durado más de 230 años. Cada generación heredó el misterio de la anterior, decidida a triunfar donde tantas otras habían fracasado. Desde aquellos primeros días, se han realizado más de 1000 intentos de excavación, cientos de perforaciones y un número extraordinario de estudios científicos en toda la isla. La tecnología moderna ha reemplazado muchos de los métodos primitivos utilizados por los primeros buscadores de tesoros, pero la cuestión central sigue siendo exactamente la misma. Según se informa, se han gastado más de $100 millones en la búsqueda de pistas escondidas bajo tierra, pero cada pista prometedora, de alguna manera, no ha llegado a ofrecer una respuesta definitiva. Una y otra vez, el misterio parecía casi a punto de revelarse, antes de retirarse una vez más a la incertidumbre. A lo largo de los años, los equipos de búsqueda han descubierto descubrimientos que solo profundizaron el misterio en lugar de resolverlo. Antiguas estructuras de madera, formaciones de piedra inusuales, fragmentos de construcciones antiguas y señales subterráneas inexplicables han surgido en diferentes etapas de la investigación, y cada descubrimiento alimenta nuevas teorías sobre lo que aún podría permanecer oculto debajo. Incluso los especialistas experimentados se han visto sorprendidos en ocasiones por pruebas que parecían difíciles de explicar utilizando únicamente interpretaciones geológicas convencionales. Sin embargo, cada pista intrigante ha llevado en última instancia a más investigaciones en lugar de conclusiones finales. Sin embargo, ahora la investigación ha entrado en una fase completamente nueva. Los investigadores han empleado equipos de escaneo del terreno más sofisticados, técnicas de perforación de núcleos más profundas y tecnologías de mapeo geológico digital altamente detalladas que las que estuvieron disponibles durante cualquier búsqueda anterior. Estos métodos modernos permiten a los investigadores estudiar el entorno subterráneo con una precisión sin precedentes, revelando patrones que las generaciones anteriores simplemente no pudieron observar. En lugar de depender de descubrimientos aislados, el equipo se ha centrado en construir una imagen científica completa a partir de miles de mediciones individuales recopiladas en toda la isla. Los primeros informes de la nueva investigación revelaron varias anomalías subterráneas que aparecieron en diferentes lugares, pero que parecían apuntar hacia la misma área general debajo de la superficie. Múltiples escaneos identificaron repetidamente señales inusuales a aproximadamente 180 pies bajo tierra, alentando a los investigadores a examinar si podría existir algo más complejo que un lecho de roca ordinario a esa profundidad. Si bien las formaciones geológicas naturales siguen siendo una posible explicación, la aparición repetida de anomalías similares ha despertado un gran interés científico. Por primera vez en años, los investigadores comenzaron a considerar si las características subterráneas podrían representar algo que mereciera un examen mucho más detenido. Fue
A partir de estos hallazgos preliminares, que surgió por primera vez la discusión sobre el valor histórico estimado de $105 millones, basándose en interpretaciones geológicas tempranas y mapas subterráneos digitales. Algunos investigadores sugirieron que si la característica eventualmente demostrara ser parte de una cámara antigua que contenía artefactos históricamente importantes, la importancia histórica combinada y el valor estimado de su contenido podrían acercarse a esa cifra notable. Esas estimaciones siguen siendo hipotéticas y dependen enteramente de futuras excavaciones y confirmaciones de laboratorio, pero fueron suficientes para despertar la curiosidad mundial. La noticia de los hallazgos se difundió rápidamente a través de plataformas de redes sociales, comunidades de investigación y foros de discusión internacionales, donde una pregunta resonó repetidamente. ¿Qué habían encontrado exactamente los investigadores debajo de Oak Island? Cuando comenzó oficialmente la nueva fase de la investigación, Rick Lagina y su equipo enfatizaron que cada decisión se guiaría exclusivamente por evidencia científica y no por especulaciones. Su primera prioridad fue realizar un estudio exhaustivo de alta resolución en toda el área objetivo, asegurando que cada característica subterránea detectable fuera cuidadosamente documentada antes de considerar cualquier decisión de excavación. Durante varias semanas se registraron más de 4.800 puntos de escaneo, creando uno de los conjuntos de datos subterráneos más detallados jamás reunidos para la isla. Cada medición se convirtió en una pieza más de un rompecabezas científico cada vez más complejo. Una vez completado el proceso de escaneo, los investigadores extrajeron más de 38 muestras de núcleos profundos de ubicaciones, cuidadosamente seleccionadas en toda la zona de investigación. Cada muestra fue etiquetada meticulosamente según su profundidad exacta, ángulo de perforación y posición geográfica, para preservar la integridad del análisis científico que seguiría. Luego los especialistas del laboratorio examinaron cada núcleo con extraordinario detalle, buscando cambios sutiles en la composición del suelo, el contenido mineral y las características estructurales que pudieran corresponderse con las anomalías subterráneas detectadas durante el escaneo. Nada se consideraba demasiado pequeño o insignificante para investigarlo a fondo. El momento más sorprendente llegó cuando informes independientes de múltiples pozos comenzaron a revelar patrones notablemente similares. Alrededor de la misma profundidad de, aproximadamente, 180 pies, varios lugares de perforación parecieron detectar anomalías subterráneas comparables, lo que sugiere que las observaciones no fueron coincidencias aisladas. Inicialmente muchos miembros del equipo sospecharon que estos resultados podrían simplemente reflejar una formación geológica inusual, pero de origen natural. Sin embargo, a medida que se acumularon pruebas adicionales de encuestas separadas, creció la confianza en que las señales repetidas merecían una investigación mucho más cuidadosa. Las imágenes terrestres añadieron otra dimensión intrigante a la imagen en desarrollo. En lugar de mostrar solo formaciones geológicas irregulares, varios escaneos parecieron revelar límites inusualmente rectos y formas simétricas que diferían de los patrones de rocas circundantes. Esas observaciones alentaron a los investigadores a autorizar otra ronda completa de escaneo, junto con perforaciones adicionales, diseñadas específicamente para probar si los hallazgos originales podrían reproducirse de forma independiente. Cuando la segunda serie de resultados coincidió estrechamente con la primera, la atmósfera dentro del centro de operaciones del equipo cambió dramáticamente. Geólogos, ingenieros, arqueólogos y especialistas técnicos se reunieron para comparar el creciente conjunto de pruebas, reconociendo que la aparición repetida de patrones similares en numerosos puntos de escaneo era difícil de descartar. Algunos investigadores sugirieron cautelosamente que las anomalías podrían llegar a ser consistentes con una antigua estructura subterránea creada por la actividad humana, mientras que otros recordaron al equipo que procesos geológicos inusuales a veces podrían producir formaciones inesperadamente regulares. El desacuerdo científico
siguió siendo esperado y saludable, asegurando que cada interpretación enfrentaría un escrutinio riguroso antes de que se pudieran llegar a conclusiones más amplias. Aún así, todos estuvieron de acuerdo en que la investigación había entrado en una de sus etapas más convincentes en décadas. La atención pronto se centró en una cuestión aún más importante: si la característica subterránea realmente existió. ¿Qué era exactamente, combinando datos de escaneo terrestre, muestras de núcleos profundos y mapas geológicos tridimensionales altamente detallados? Los investigadores comenzaron a construir un modelo mucho más claro del área oculta, a casi 180 pies debajo de la superficie. Entre las primeras observaciones que atrajeron una atención generalizada, se encontraba la aparente simetría visible en varios conjuntos de datos independientes, una característica que animó a los investigadores a seguir explorando todas las explicaciones posibles con extraordinario cuidado. A diferencia de la mayoría de las formaciones rocosas fracturadas naturalmente, que generalmente desarrollan formas irregulares durante largos períodos geológicos, varias reconstrucciones digitales parecieron mostrar líneas rectas notablemente consistentes y límites equilibrados. Esas características repetidas llevaron a los especialistas a revisar la misma sección de datos subterráneos una y otra vez, buscando explicaciones alternativas antes de sacar conclusiones. Entonces surgió otro detalle inesperado de la creciente colección de pruebas. Varios informes de escaneo sugirieron divisiones similares a límites debajo de la superficie que parecían mucho más organizadas de lo que los investigadores habían anticipado. Al mismo tiempo, los instrumentos también registraron múltiples señales similares a vacíos de diferentes pozos, distribuidos por el área de investigación. Estas lecturas indicaron posibles espacios vacíos debajo de secciones donde normalmente se esperaría un lecho de roca sólida, lo que llevó a los científicos a examinar si esas señales podrían estar conectadas. Después de integrar cada medición en un modelo digital completo, los investigadores observaron que varias anomalías más pequeñas podrían formar parte de un espacio subterráneo mucho más grande. La posibilidad intensificó inmediatamente el interés científico, aunque los investigadores tuvieron cuidado de enfatizar que aún sería necesaria una verificación adicional. Dentro del centro de operaciones, muchos miembros del equipo supuestamente reconocieron que la investigación había llegado a un momento excepcionalmente importante. La idea de que los límites simétricos y los vacíos aparentes eventualmente podrían resultar consistentes con una antigua estructura construida por el hombre comenzó a recibir cada vez más atención entre algunos especialistas. Otros continuaron pidiendo paciencia, enfatizando que solo la excavación, las pruebas de laboratorio y el análisis continuo podrían determinar si las observaciones representaban arqueología o geología inusual. Sin embargo, el creciente conjunto de evidencia aseguró que la discusión en torno a la teoría de la Cámara del Tesoro, largamente debatida, se volvió más fuerte de lo que había sido en años. Las interpretaciones preliminares sugirieron que si el objeto subterráneo finalmente resultaba ser una cámara antigua que contenía artefactos o metales preciosos de importancia histórica, su valor histórico potencial podría acercarse a los $105 millones. Aún así, Rick Lagina y el equipo de investigación insistieron constantemente en que no se anunciarían conclusiones definitivas hasta que los resultados de la excavación y los análisis del laboratorio hubieran confirmado completamente la naturaleza del accidente subterráneo. La disciplina científica siguió siendo la base de cada decisión a pesar del extraordinario entusiasmo público que rodeó el descubrimiento. El misterio se le estaba volviendo más convincente que nunca, pero la evidencia, no las expectativas, determinaría su resultado final. Con esos acontecimientos desarrollándose, la investigación naturalmente volvió a centrarse en el legendario Money Pit, el lugar donde todo el misterio capturó por primera vez la imaginación del público en 1795. Después de generaciones de especulaciones, mitos y teorías contradictorias, el equipo decidió que este capítulo de la búsqueda se guiaría por datos científicos mensurables
en lugar de suposiciones o leyendas únicamente. Cada nuevo escaneo, cada muestra de núcleo y cada observación geológica se examinarían con el mismo nivel de precisión antes de considerar cualquier conclusión. Por primera vez en mucho tiempo, muchos creyeron que finalmente podrían estar más cerca que nunca de comprender lo que realmente se esconde debajo de Ookla. Silo iniciaron varias investigaciones de pozos nuevos. La perforación se llevó a cabo desde diferentes ángulos y profundidades para comprender cada capa oculta bajo tierra. A medida que el simulacro se hizo más profundo, comenzaron a aparecer varias señales que cambiaron por completo la atmósfera dentro de la sala de guerra. El primer descubrimiento fue que varios pozos sacaron fragmentos de madera. Los expertos notaron que no se trataba de raíces de árboles comunes y corrientes. Algunas piezas parecían cortadas o moldeadas por manos humanas. Justo debajo de ellos se encontraron capas de piedra en varios lugares y su estructura parecía diferente de la roca natural circundante. Los geólogos inmediatamente comenzaron a mapear estas capas. Algunos investigadores creen que si la misma secuencia de capas de madera y piedra siguiera, apareciendo una y otra vez, podría ser parte de una antigua construcción subterránea. Pero la mayor sorpresa llegó cuando algunas muestras de núcleos registraron ligeros rastros metálicos. Estas muestras fueron separadas inmediatamente para análisis de laboratorio. El equipo no hizo ninguna afirmación apresurada, pero admitió que encontrar señales de madera, piedra y metal repetidamente en la misma área no podía considerarse un patrón geológico normal. Después de eso, se revisaron nuevamente los datos de imágenes del suelo, donde algunos expertos identificaron líneas delgadas que parecían conectar diferentes pozos. A partir de ahí, la teoría del túnel subterráneo volvió a ganar atención. Algunos ingenieros creían que estas señales podrían apuntar hacia una antigua red de túneles que podría conectar el Pozo del Dinero con una cámara oculta más grande. Por otro lado, muchos científicos aún aconsejan esperar a los informes finales de la excavación y del laboratorio. Pero una cosa había quedado clara. ¿Qué decisión tomó Rick Lagina de inmediato el continuo descubrimiento de fragmentos de madera, capas de piedra, rastros metálicos y señales repetidas a una profundidad de unos 55 metros, hicieron que Rick Lagina se diera cuenta de que la investigación había llegado a su etapa más importante? Por eso convocó inmediatamente a una reunión de emergencia en la sala de guerra. Se reunieron geólogos, ingenieros de minas, arqueólogos especialistas en estudios y científicos independientes. Durante varias horas cada punto de los informes de escaneo del terreno, los datos de perforación y las muestras de núcleos se revisó nuevamente en pantallas grandes. El equipo tenía un solo objetivo: asegurarse de que ninguna decisión apresurada destruyera para siempre la mayor evidencia de este misterio de 230 años de antigüedad. Tan pronto como terminó la reunión, Rick tomó una decisión importante. Reunió un nuevo equipo de ingenieros y científicos aún más experimentados para la investigación. Al mismo tiempo se modificó todo el plan de excavación. Las máquinas pesadas ya no excavarían hasta la profundidad máxima. La excavación ahora se llevaría a cabo capa por capa, y cada pocos metros la tierra, la piedra, la madera y otros materiales se separarían y documentarían inmediatamente. Si en cualquier momento apareciera el más mínimo signo de una estructura hecha por el hombre, la excavación se detendría inmediatamente. El área se documentaría primero mediante mapeo 3D, fotografías de alta resolución y muestreo de laboratorio. Rick también hizo que el protocolo de seguridad fuera más estricto que nunca. Dijo claramente que la precisión, no la velocidad, sería la máxima prioridad de esta misión. A ningún trabajador se le permitiría ingresar a un área sensible sin permiso, y se prepararon contenedores protectores separados para preservar de manera segura cada pieza de evidencia. El equipo creía que incluso un pequeño error podría destruir para siempre información histórica que vale mucho más que millones de dólares. Ahora la atención del mundo entero se centró en este nuevo plan de excavación, porque por primera vez realmente se sintió como la mayor preparación para la excavación final. Finalmente había llegado el día que Rick Lagina y su equipo
habían estado esperando durante los últimos meses. El lugar al que apuntaban una y otra vez los escaneos del terreno, los datos de las perforaciones y los informes de laboratorio, finalmente estaba listo para la excavación. Pero esta vez el equipo dejó claro que no sería una excavación cualquiera. En el lugar se desplegaron nuevas máquinas de excavación modernas, sistemas de perforación de alta precisión, equipos de reconocimiento, láser y tecnología de monitoreo digital. Se asignaron equipos separados de ingenieros geólogos, arqueólogos y expertos en seguridad para que cada pequeño cambio durante la excavación pudiera monitorearse de inmediato. El mayor cambio se realizó en el método de excavación. Rick ordenó que esta vez la excavación se hiciera capa por capa. Ninguna máquina llegaría directamente a toda su profundidad. Cada 3 a 5 pies, la excavación se detendría y se separaría tierra, piedras, trozos de madera y otros materiales. Si alguna capa mostrara incluso el más mínimo signo de una estructura hecha por el hombre, un objeto metálico o una cámara antigua, las máquinas pesadas se detendrían inmediatamente. El equipo creía que solo unos minutos de descuido podrían destruir para siempre un misterio de 230 años de antigüedad. Al mismo tiempo se inició el mapeo láser continuo de toda la zona. Se creó un modelo 3D de cada nueva capa para poder comparar las condiciones antes y después de la excavación. Cada pozo, cada capa de piedra y cada señal subterránea se actualizaban en vivo en el sistema informático. Los expertos dijeron que si fuera necesario volver a estudiar alguna evidencia más adelante, estos registros digitales se convertirían en la fuente de información más sólida. Rick Lagina realizó documentación digital y evidencia que registra la mayor fortaleza de esta misión. La ubicación, profundidad, dirección, tiempo y condición de cada muestra se registraron por separado. No se envió evidencia fuera del sitio, sin fotografías de alta resolución, imágenes de drones y documentación en video. El equipo sabía que si había algo de verdad detrás de la teoría del tesoro de 105 millones de dólares, que revelaban los informes del laboratorio. Todas las muestras importantes recuperadas durante la excavación final habían llegado ya a los laboratorios. Rick Lagina sabía que el misterio de Oak Island, de 230 años de antigüedad, ya no sería resuelto por máquinas, sino por la ciencia. Es por eso que fragmentos de madera, muestras de piedra, rastros metálicos y diferentes capas de suelo se separaron en diferentes categorías y se enviaron a varios laboratorios expertos. El equipo afirmó claramente que si había algo de verdad detrás de la teoría del tesoro de 105 millones de dólares, la prueba más sólida vendría de los informes de laboratorio. Dentro de la sala de guerra, la atención de todos ahora estaba fijada en una sola cosa: los resultados científicos finales. El primer paso fue el análisis de metales. Los expertos intentaron determinar si los rastros metálicos encontrados en los pozos eran parte de un depósito mineral natural o signos de un antiguo objeto creado por el hombre. Al mismo tiempo, los fragmentos de madera fueron enviados a una datación por carbono para determinar su edad real. Si se demostrara que la madera tiene cientos de años, podría respaldar firmemente la teoría de la estructura subterránea. Por otro lado, el análisis del suelo implicó un análisis químico de las diferentes capas del suelo. Los científicos querían saber si el suelo que se encontraba debajo había sido alterado o rellenado cuidadosamente por los humanos hace mucho tiempo. Después vino la etapa más importante, la revisión geológica. Los geólogos combinaron los datos del escaneo del terreno, las muestras de núcleos y los resultados de laboratorio para crear un nuevo modelo geológico 3D de toda el área. Las señales encontradas en varios lugares parecían coincidir entre sí, lo que aumentó aún más el entusiasmo del equipo. Pero Rick Lagina dijo claramente que no se aceptaría ninguna conclusión sin una verificación independiente. Es por eso que todos los informes fueron enviados nuevamente a diferentes expertos y laboratorios independientes, para que cada resultado pudiera ser revisado de manera justa y sin sesgos.
Cuando llegaron los primeros informes de verificación, un silencio total llenó la sala de guerra. Varios hallazgos coincidieron con los datos anteriores, mientras que algunas señales nuevas hicieron que la investigación fuera aún más misteriosa. Ahora la atención del mundo entero estaba fijada en el veredicto científico final, porque eso decidiría una cosa. ¿Existe realmente un tesoro de 105 millones de dólares? La pregunta más importante que tenía ante sí el mundo ahora era esta. ¿Existe realmente un tesoro de 105 millones de dólares debajo de Oak Island o es solo una estimación? Esta cuestión se había convertido en el mayor tema de debate entre investigadores, historiadores y expertos en tesoros durante las últimas semanas. De hecho, la estimación de 105 millones de dólares no se basó en encontrar un solo cofre de oro. Se calculó combinando los escaneos del terreno, el posible tamaño de la estructura subterránea, los registros históricos y toda la evidencia recopilada hasta el momento. Los expertos creen que si la cámara que se encuentra debajo realmente fuera hecha por el hombre y se encontraran objetos valiosos en su interior, su valor histórico total podría fácilmente alcanzar los 105 millones de dólares. Pero también surgió otra pregunta importante. ¿Solo hay oro escondido debajo o algo incluso más valioso que el oro? Algunos arqueólogos creen que si allí se encontraran monedas antiguas, objetos religiosos, documentos raros o artefactos raros, relacionados con una civilización antigua, su valor histórico podría ser muchas veces mayor que el oro mismo. Mientras tanto, algunos cazadores de tesoros todavía creían que podría tratarse de una enorme bóveda de oro que había permanecido oculta bajo tierra durante siglos. Sin embargo, no todos los expertos estuvieron de acuerdo. Algunos geólogos dijeron que las señales y rastros metálicos encontrados hasta ahora aún podrían ser parte de una formación geológica inusual. Los científicos también dejaron claro que los escaneos del terreno y los datos de las perforaciones solo proporcionan señales. No prueban que realmente exista un tesoro debajo. Esta limitación científica hizo que todo el misterio fuera aún más fascinante, hasta que no se complete la excavación controlada y cada objeto del interior pase por una verificación de laboratorio. Ninguna teoría podrá aceptarse como la verdad definitiva. Pero ahora una cosa parecía casi segura. Por primera vez en 230 años de investigación, tanta evidencia científica, datos terrestres y revisiones independientes apuntaban hacia el mismo lugar. Ahora el mundo estaba esperando solo un momento. Si este descubrimiento es cierto, ¿qué cambiará? Si la próxima verificación científica final demuestra que la estructura debajo de Oak Island es en realidad parte de una antigua cámara del tesoro, su impacto no se limitará a esta pequeña isla. Se reescribirá toda la historia de Oak Island de 230 años de antigüedad. El misterio que comenzó en 1795 y que mucha gente había empezado a ver como nada más que una leyenda podría convertirse en uno de los mayores descubrimientos históricos del mundo. Por eso los investigadores ven esta investigación no solo como una búsqueda del tesoro, sino como una misión que podría cambiar la historia. El mayor impacto de este descubrimiento podría ser en la arqueología. Si la excavación descubre una cámara hecha por humanos, artefactos raros u objetos históricos centenarios, es posible que los arqueólogos de todo el mundo tengan que investigar la historia temprana de América del Norte y sus antiguas rutas comerciales una y otra vez. Muchos expertos creen que se revisarán una vez más varios registros históricos antiguos, documentos, mapas e informes de expediciones que alguna vez fueron tratados como historias de repente podrían volverse extremadamente importantes. Es posible que finalmente salgan a la luz partes de la historia que nadie ha podido probar. Si esta teoría resulta correcta, la futura estrategia de excavación también cambiará por completo. Los investigadores ya no se centrarán únicamente en alcanzar mayores profundidades. En cambio, dependerán más de escaneos terrestres de alta resolución, mapeo geológico, 3D, excavación capa por capa, análisis de datos de IA y documentación científica. Cada excavación futura en Oak Island se llevará a cabo con mayor cuidado y tecnología más avanzada que nunca
de modo que ni una sola pieza importante de evidencia resulte dañada. Por eso, este descubrimiento ya no es observado solo por Canadá o Estados Unidos, sino por el mundo entero. Y universidades, institutos de investigación, arqueólogos y expertos en tesoros esperan cada nuevo informe de esta investigación. Si la evidencia científica final demuestra que esta teoría es cierta, el entusiasmo se extenderá por todo el mundo. Tan pronto como salió la noticia de la teoría del tesoro de $105 millones, Oak Island volvió a convertirse en un titular mundial. En tan solo unas horas, millones de personas en las redes sociales comenzaron a discutir el descubrimiento. En páginas de misterio, grupos de historia y foros de tesoros, todos hacían la misma pregunta. Estaba finalmente a punto de terminar el misterio de 230 años. Algunos lo llamaron el mayor avance en la historia de Oak Island, mientras que otros dijeron que sería demasiado pronto para confiar en cualquier afirmación antes de la excavación final. Pero una cosa era segura. La atención del mundo se centró ahora únicamente en esta investigación. La noticia también generó un gran entusiasmo entre los cazadores de tesoros. Muchos investigadores experimentados creían que si los escaneos del terreno y los datos del pozo resultaban ser correctos, este podría convertirse en el mayor descubrimiento arqueológico en décadas. Al mismo tiempo, algunos expertos siguieron aconsejando precaución. Señalaron que Oak Island había generado esperanzas muchas veces antes, por lo que la decisión final solo debería llegar después de la excavación y la verificación en el laboratorio. Aún así, claramente estaba creciendo un nuevo sentido de esperanza dentro de la comunidad del tesoro. Mientras tanto, los medios internacionales convirtieron esta investigación en una noticia importante. Muchas plataformas centradas en la historia, la ciencia y los descubrimientos comenzaron a mostrar informes sobre el terreno, entrevistas a expertos y nuevas actualizaciones científicas. Investigadores de diferentes países comenzaron a analizar los datos a su manera. El debate sobre las pruebas de la sala de guerra, la teoría de la estructura subterránea y las anomalías registradas a 180 pies se hizo aún más fuerte. Algunos investigadores creían que apuntaba a una cámara construida por el hombre, mientras que otros todavía la consideraban una formación geológica inusual y pidieron más pruebas. Al mismo tiempo, los expertos de la industria también iniciaron un análisis técnico completo del proyecto. Se compararon mapas terrestres, muestras de núcleos, análisis de metales y modelos geológicos con registros más antiguos de Oak Island. Muchos analistas creían que si este descubrimiento resultaba ser cierto, podría cambiar completamente en el futuro la forma en que se investigan los sitios de tesoros escondidos en todo el mundo, la prueba más dura de la verificación científica final. La investigación había llegado ahora a su etapa más difícil e importante. Los escaneos del terreno, los datos de las perforaciones, las muestras de núcleos y toda la evidencia recuperada durante la excavación ciertamente habían aumentado la confianza del equipo, pero Rick Lagina sabía muy bien que el mundo no aceptaría ningún descubrimiento importante hasta que pasara todas las etapas de verificación científica. Es por eso que el enfoque del equipo se desvió de la excavación y se centró en expertos independientes, pruebas de laboratorio y la revisión geológica final. El equipo afirmó claramente que si la teoría del tesoro de $105 millones era cierta, solo la ciencia, no las suposiciones, la decidiría. En primer lugar, todas las muestras importantes se enviaron a diferentes expertos independientes. Los fragmentos de madera, los rastros metálicos, las muestras de piedra y las capas de suelo se examinaron en laboratorios separados para que cada informe pudiera compararse de manera justa. Al mismo tiempo, comenzaron a tomar forma los informes finales de laboratorio. Los científicos utilizaron la composición del metal, la datación por carbono y el análisis químico para determinar si los signos que se encuentran debajo eran naturales o parte de una antigua estructura creada por el hombre. Por otro lado, los geólogos combinaron los datos del escaneo del terreno y las muestras de núcleos para preparar el estudio geológico final del área. Cada nuevo informe se comparó con los hallazgos anteriores, sin dejar lugar a errores.
Ahora llegó el momento de la prueba final de la teoría del tesoro. La sala de guerra permaneció ocupada con reuniones durante varias horas. Ingenieros, arqueólogos e investigadores discutieron cada pieza de evidencia. Algunos expertos creían que tantas señales, límites simétricos y rastros metálicos no podían ser simplemente una coincidencia. Al mismo tiempo, otros científicos todavía querían esperar hasta que se completaran los resultados finales de la excavación y todo el proceso de verificación. Rick Lagina dijo claramente: llegaremos a una conclusión solo cuando cada pieza de evidencia confirme las demás. Ahora la atención del mundo entero estaba fijada en una sola cosa: el veredicto oficial. Si los informes científicos finales confirman esta teoría, el misterio de Oak Island, de 230 años de antigüedad, podría convertirse en uno de los mayores descubrimientos de tesoros de la historia. Pero si la evidencia no coincidía con las expectativas, el misterio dejaría una vez más al mundo con nuevas preguntas. Por fin había llegado el momento que todos habían estado esperando durante más de 230 años. Después de meses de excavación, más de 4.800 puntos de escaneo del terreno, más de 38 muestras de núcleos profundos, pruebas de laboratorio y verificación independiente, la investigación había llegado a su etapa final. Rick Lagina y su equipo dejaron claro que toda la evidencia recopilada hasta el momento apuntaba en la misma dirección, pero la verdad final solo sería la que la ciencia pudiera probar plenamente. La teoría de los 105 millones de dólares ciertamente había captado la atención del mundo, pero el equipo no estaba preparado para declararla como un descubrimiento final de un tesoro sin pruebas sólidas. Para ellos lo más importante no era el tesoro, era la verdad. Después de la reunión final en la sala de guerra, Rick Lagina permaneció en silencio durante unos momentos. Luego dijo emocionado: hemos pasado muchos años de nuestras vidas persiguiendo este misterio. Si encontramos el tesoro, no será solo nuestra victoria, sino la victoria de todos los que mantuvieron vivo este misterio durante los últimos 230 años, e incluso, si no encontramos el tesoro, habremos acercado al mundo más que nunca a la historia de Oak Island. Luego de escuchar las palabras de Rick, todo el equipo permaneció en silencio por un rato, porque todos entendieron que esto nunca fue solo una búsqueda de oro. Fue la investigación más larga de la historia. Si también crees que la verdad más grande sobre Oak Island aún está esperando ser revelada, quédate con nosotros en este viaje. Suscríbete al canal ahora y presiona el icono de la campana, porque cada nuevo descubrimiento, cada actualización científica y cada evidencia impactante de Oak Island te llegará aquí primero. La próxima vez puede que no estemos hablando de una teoría más. Quizás estemos hablando del mayor descubrimiento de un tesoro que cambia la historia para siempre.